¿Cómo evaluamos esta primera etapa del proceso electoral, las precampañas? ¿Cuáles son los dilemas que se están presentando por los aspirantes a la presidencia de la República? ¿Por qué se dice que se camina hacia una elección de Estado? Para despejar estas dudas y para reflexionar al respecto, tenemos en comunicación, y mucho agradezco eso esta mañana, que nos acompañe Luis Carlos Ugalde, ex presidente del Instituto Federal Electoral y director general de Integralia Consultores. Gracias, Luis Carlos. Buenos días y Buenos días, Ivonne. es todo tuyo el micrófono para un primer balance. Pues, primer balance, llevamos mucho tiempo en precampañas o campañas y sin embargo, hoy terminan las precampañas cuando esto ocurrió ya hace varios meses. Los partidos hicieron un proceso interno, seleccionaron a sus personas candidatas en el caso de Morena y en el caso de la oposición, y ahora empezó una precampaña cuyo propósito era seleccionar a esas personas. Entonces hay un desfase entre la ley y la realidad. Segundo tema, apenas sabemos la alineación porque Álvarez Maínez de MC apenas se sumó hace una semana a esta competencia. Tercero, la gente todavía está muy alejada del ambiente electoral. El estadio de fútbol está medio vacío, ya sabemos quiénes van a jugar, pero digamos que están jugando una cascarita en las inmediaciones del estadio, pero todavía no llega. Y finalmente, pues la información con la que disponemos coloca claramente en ventaja a Sheinbaum, y creo que eso podrá cambiar o podrá mantenerse, es algo que no sabemos. Mi intuición me dice que va a tornarse en una elección competida, pero todavía pues no empieza el partido y por lo tanto no podemos ver. Esos serían mis primeros comentarios, Ivonne. ¿Por qué competida, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores? ¿Por qué podría tornarse competida si tenemos, de acuerdo con las encuestas que se publican y el discurso oficialista, una ventaja amplia de la candidata de la coalición gobernante y, por otro lado, un uso, se dice, de acuerdo con la oposición, del aparato del Estado para beneficiarla? Puede competirse, y no estoy afirmando que será competida, pero mi intuición me dice que puede competirse por tres razones. La primera, porque una competencia de dos, y ojo, aquí hay un tercer invitado, pero creo que será un jugador marginal. Una competencia de dos que además está polarizando porque López Obrador quiere hacer un referéndum sobre su gestión y López Obrador es el principal vocero de la campaña y López Obrador está dictando el contenido del debate. Tiende a ser como una competencia de dos, tienden a emparejarse. Si hay 4 o 5 eso no ocurre, pero cuando son dos la competencia, la evidencia histórica muestra que tiende a nivelarse porque se generan contrapesos entre el electorado. Esa es la primera razón. La segunda es que a pesar de que el gobierno tiene una enorme ventaja entre los beneficiarios de programas sociales, entre las clases medias urbanas, eso es diferente. Y si las clases medias urbanas salieran a votar, eso podría tornar competida la historia. Y la tercera es que, aunque Sheinbaum tiene el apoyo del Estado, 23 gobernadores, mucho dinero, y ha hecho una campaña bastante disciplinada y yo creo que profesional, el tema es que los atributos de ella son muy limitados, son muy pobres, mientras que Xóchitl Gálvez tiene poco dinero, pero tiene muchos atributos individuales, y ese tipo de cosas surgen en las campañas. Entonces, siento que por todo eso la campaña puede tornarse competida. Cuando digo tornarse competida, me refiero a que la distancia que hoy existe entre ambas, que yo creo debe ser de 15, 18 puntos, puede reducirse a 6, 7 puntos. Pero ya veremos, falta mucho, además vamos a entrar a un periodo de una suerte de limbo de aquí al 29 de febrero que se llama intercampañas, que presuntamente no pueden hacer ningún tipo de proselitismo, así es que cuando empiece esto el 1 de marzo, veremos cómo estamos.
¿Tú piensas que si el presidente López Obrador está dictando, dices, el contenido del debate electoral, finalmente será el hilo conductor de la disputa y el dilema será entonces continuidad del proyecto del presidente, sí o no? Bueno, el presidente lo está haciendo y yo creo que Claudia Sheinbaum debe estar muy incómoda porque pues lo está forzando a pronunciarse en temas que no sé qué tan de acuerdo está. El tema de los ministros de la Corte, de que sean elegidos por voto popular y hacer diputados judiciales, hacer de la Corte una Cámara de Diputados Judicial, esa propuesta Sheinbaum la ha aplaudido y la ha apoyado. Algunos de sus asesores te dicen en privado que no, que ella no está tan de acuerdo, pero el hecho es que en público lo ha apoyado. Ha apoyado el tema del INE, de cambiarlo. Ahora con lo de las pensiones, pues no está claro cuál es su posición en el tema de aumentar el salario mínimo. Es decir, el otro le está robando el micrófono. Debiese ser Sheinbaum la que hiciera las propuestas para el futuro del país, pero quien las está haciendo es López Obrador. Entonces, ese juego doble en donde uno dicta la política y la otra aplaude, pues le está quitando su personalidad, está fortaleciendo la idea de que ella solamente va a cenar los alimentos que le sirven en la mesa, y esto, pues, no sé cuánto tiempo es sostenible, porque me parece que pues esto no es una campaña, la campaña la está haciendo López Obrador en los hechos. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, podemos ir a una pausa y volver porque Sí. sería interesante saber qué antecedentes tenemos en la historia electoral mexicana de que un presidente haya puesto la agenda, porque no es una agenda abstracta, es una agenda incluso legislativa la que le está poniendo a la candidata de su propia coalición. Volvemos con eso. Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral. Adelante, retomamos nuestra conversación sobre este papel que juega el Ejecutivo Federal en las elecciones. Sí, efectivamente, López Obrador está siendo el vocero principal de la campaña, está siendo además quien dicta el futuro deseable del país y está colocando a Sheinbaum en una posición de repetidora. El contenido fundamental del debate de la elección es la Corte, es el INE, las pensiones. Esa es la discusión relevante y está tratando de hacer una campaña de llamado Plan C para que la gente vote por ellos para ratificar esto. Entonces, ¿qué cree Sheinbaum? ¿Dónde está parada? ¿Está a favor completamente del tema de la Corte? Ella dijo que sí, y por cierto, Ivonne, es el tema más preocupante para el futuro de la democracia mexicana. La Así es. propuesta de López Obrador de hacer una Cámara de Diputados en el Poder Judicial, de hacer de la Corte una Corte militante, ministros, diputados, es muy peligroso para México. Y ese es el tema más importante de la elección. Hasta ahora Sheinbaum dice que está a favor, aplaude, repite. Entonces, ¿qué piensa de desaparecer a la Comisión de Competencia Económica? ¿Qué piensa de que se desaparezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Qué opina del tema de las pensiones? ¿Está a favor de la propuesta de beneficiar a un grupo de trabajadores y dejar fuera a la mitad o 55% de los mexicanos que trabajan en la informalidad? Entonces, así están las cosas en la campaña. Uno dicta el contenido de la política, que es López Obrador, y la otra saluda gente en mítines de campaña. Habíamos tenido un antecedente de este tipo, Luis Carlos Ugalde, que le No, implique a la oposición, porque ahora vengo con la otra pregunta. Xóchitl Gálvez tiene que hacer contraste con la candidata Claudia Sheinbaum, pero también con el presidente López Obrador. sí, es una competencia de 2 contra 1, y eso claramente genera un piso disparejo. 2, nunca había ocurrido algo así. Siempre el presidente en turno empieza a retirarse gradualmente. Si tú recuerdas, hace 6 años, Mitt tuvo una campaña muy mala, muy gris, nunca despegó, pero Peña Nieto no se metió a dictar la política y a hacer propuestas. De hecho, Peña Nieto se volvió bastante silencioso. Por cierto, sí se metió en la campaña
Peña Nieto, pero para ayudar a López Obrador, Así porque tú es. recordarás que Peña Nieto y el gobierno de Peña Nieto de manera abusiva empezaron a atacar a Ricardo Anaya, el candidato del PAN, porque querían bajarlo. Le generaron una serie de demandas penales que nunca prosperaron, pero le generaron un enorme daño moral y daño de Por supuesto. reputación, lo cual ayudó a que López Obrador ganara por una ventaja enorme. Entonces, sí se metieron, pero Peña Nieto de manera silenciosa. En 2012, que yo recuerde, Josefina Vázquez Mota fue la candidata del PAN, pero Calderón no estuvo metiéndose activamente. En 2006, yo era presidente del IFE, Así es. Fox era presidente, hablaba, pero nunca dictó política, nunca hizo propuestas de gobierno, era Calderón el que estaba ahí dando la batalla. Entonces, sí es la primera vez que este fenómeno ocurre, Ivonne. ¿Por qué se habla, Luis Carlos Ugalde, de que podríamos estar avanzando hacia una elección de Estado? Pues hay que verlo, nada más. Eh, la gente que nos escucha ha visto durante 18 meses, vio durante muchos meses, durante casi un año, en 2022 y 2023, el país se tapizó de espectaculares y de bardas pintadas, apoyando a Sheinbaum, apoyando a Dan Augusto, en menor medida a Marcelo Ebrard. Fue una campaña casi de un año en donde todo el país, todas las ciudades estaban pintadas de bardas y de espectaculares. Eso la gente lo vio. Eso es un costo enorme de cientos de millones de pesos. Dos, el presidente le dedica la conferencia mañanera que tiene resonancia nacional, que usa recursos públicos para atacar a Xochitl y apoyar a su partido y hablar bien del proyecto político. Tres, y esto pues tiene que documentarse, pero como ocurría en el pasado, y esto lo criticó la oposición del PRI hace 20, 25 años, hay una coacción del voto y una amenaza de que si no gana Morena se van a perder los programas sociales. Eso es lo más Esa es la grave, ¿no? razón, esa es la razón por la que Xochitl dice no, yo no voy a desaparecer, porque está comentándose y se está corriendo la voz por parte de los servidores de la nación de que hay que votar por el gobierno para garantizar que esos programas se mantienen. Entonces, todos estos elementos, pues por supuesto que constituyen lo que se conoce una elección de Estado, que es el Estado, no el partido, es el Estado, es el régimen en su conjunto quien se vuelca con recursos, apoyos legales, ilegales, extralegales para hacer que gane alguien. Así se acusó al PRI hace 30 años de hacerlo, hace 40 años. Y las instituciones electorales que se gestaron en los años 90, lo que propiciaron era empezar a disminuir ese fenómeno. Otra vez está ocurriendo. Además, muchos medios de comunicación están también con una cobertura desbalanceada, igual que en los años 80 y 90 del siglo pasado. Entonces, por eso es que se dice que esta es una elección de Estado. Rápidamente y para finalizar, Luis Carlos Ugalde, el peso que sobre sus espaldas lleva Xochitl Gálvez de los partidos, marcas con muy mala reputación, y este inédito experimento de sumar lo que quedó, lo que dejó la marea rosa. Mira, Xochitl Gálvez comenté que tiene atributos personales muy buenos, pero carga con la reputación muy deteriorada de los partidos que la apoyan. Cuando tú ves en un mapa de aprobación de partidos, Morena tiene una buena reputación, pero se caen el resto varios pisos y el PAN, el PRI, el PRD tienen un efecto negativo en la sociedad de -10, -20, -40 puntos de opinión positiva menos opinión negativa. Es muy Es mala. altísimo. Es altísima. Morena tiene una opinión positiva, los demás tienen una opinión muy negativa, entonces ese tema le perjudica mucho, por supuesto. Entonces, y el otro tema, pues es que mientras en Morena y Sheinbaum es una campaña disciplinada, con un mensaje claro, con muchos recursos, con más profesionalismo del otro lado, pues es una campaña que luce más desordenada, menos recursos, tienen menos tiempo en esto. Son dos campañas diferentes, por supuesto,
A pesar de eso, yo creo que la elección se va a tornar competida dentro de algunas semanas porque será una elección de dos y esas elecciones tienden a generar una suerte de contrapesos internos en la dinámica. Ya veremos, a lo mejor Gracias, no ocurre lo que muchísimas estoy diciendo. gracias, Luis Hasta Carlos luego. Ugalde, por estar con nosotros. Buenos días, pausa.